a promover un ambiente favorable para lo que es la fertilización del óvulo y espermatozoide. Entonces vamos a ver qué es la producción de gametos femeninos, acoge y nutre el embrión durante lo que es la gestación, mediante lo que es el desarrollo de la placenta, expulsa el feto maduro al final de lo que es el embarazo. Su estructura va a cambiar dependiendo si es la infancia o etapa fértil o a nivel de la menopausia. Principalmente las estructuras que van a cambiar es a nivel de lo que es útero, a nivel de endometrio y también en lo que es las mamas, en la producción de lo que son las glándulas, los enzimas. También hay cambios cíclicos en relación a lo que es el ciclo menstrual, principalmente a nivel endometrial. Acá tenemos la estructura principal de lo que es el aparato reproductor femenino, desde la parte externa que tenemos la vagina, compuesto por lo que es la vulva, con los labios mayores y labios menores. Luego tenemos lo que es el ingreso, que sería lo que es el exocervix, o el cervix externo, como decirlo así, y luego es el endocervix, que va hacia lo que es el canal uterino. Y luego tenemos lo que es el útero, que vamos a ver que es esta estructura, en una posición de antero-verso-flexo, es decir, está flexionado hacia la cara anterior. Luego vamos a tener lo que es, el útero tiene tanto trompa dexos, tanto derecho e izquierdo, cada uno con su trompa de falopio y también con lo que son los ovarios. Entonces, esta es la parte ya de lo que son los órganos externos. Hablamos de lo que es toda la zona vaginal, con lo que son los labios mayores, labios menores. También tenemos lo que es el orificio uretral, por donde sale lo que es la orina. Y luego tenemos el orificio vaginal, esto es lo que se va a distender cuando se produce lo que es el nacimiento. Luego vamos a ver lo que es el clítoris hacia la parte superior y lo que es el monte de Venus, que sería esta zona donde crece lo que son mayor vellosidades. Entonces tenemos acá los genitales externos, la vulva o lo que es el monte pubiano, lo que es el monte de Venus, es lo que va a contener lo que son anexos, como por ejemplo lo que son gran cantidad de folículos pilosos, también glándulas sudoríparas, como están viendo aquí en la imagen, y también tejido celular subcutáneo prominente. Eso es lo normal. Entonces tenemos acá lo que es parte de lo que son las glándulas sudoríparas. Si ustedes se acuerdan, tenía una estructura, un aspecto más pálido porque tiene gotas lipídicas hacia la parte interna. Lo que son los labios mayores, acá vas a tener piel pigmentada, es decir, es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. A esto nos referimos con piel pigmentada. También tienes parte de folículos pilosos, pero ya en menor cantidad. Tienes glándulas sudoríparas apocrinas, secrinas, glándulas sebáceas, abundantes vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, siendo una zona bastante sensible. Entonces acá tenemos la imagen de lo que es parte de los labios mayores, con este epitelio estratificado plano queratinizado, en la parte inferior todo lo que son las glándulas sudoríparas y parte también de glándulas sebáceas, y acá la presencia de los folículos pilosos, que mencionábamos que eran evaginaciones hacia la parte interna, donde se va a desarrollar lo que es el tallo piloso, el bulbo piloso, también los músculos erectores del pelo y lo que son las glándulas adyacentes. Entonces, lo que es en labios menores está formado en forma de pliegues, a diferencia de los mayores, esto no tiene queratinización, es un plano estratificado no queratinizado. Tiene abundantes también glándulas sebáceas, pero acá ya no vamos a tener folículos pilosos. Los labios menores ya no tienen folículos pilosos. La zona del himen va a ser esta membrana que va a estar situada a nivel de lo que es el orificio vaginal. Es de tipo anular, pero pueden haber diferentes tipos de himen que luego ustedes lo van a estudiar en ginecología. Puede haber el fenestrado, puede haber el himen complaciente, el himen tabicato. Entonces, pero el más común es el anular. Es como si fuese una forma de un círculo nada más. Este himen tiene la característica que en la cara externa tiene un epitelio estratificado plano queratinizado y en la cara interna tiene un queratinizado. El clítoris va a estar formado por una epidermis y una lámina propia, va a estar en forma como si fuese en forma piramidal, con dos formaciones eréctiles, lo que son cuerpos cavernosos, que va a ser como si fuese el glande del clítoris, si comparamos hacia lo que es el órgano reproductor masculino, y lo que son los cuerpos pareados. Pues aquí en clítoris no vemos cuerpo esponjoso, en el varón vamos a ver cuerpos cavernosos y esponjosos. Acá nuestra diferencia es que sí hay cuerpos cavernosos, pero tenemos los cuerpos pareados. A nivel entonces de la vagina, es esa estructura tubular
muscular fibromuscular, que es distendible, que se extiende desde el vestíbulo hacia el nivel de lo que es el cuello del útero. Esto también es lo que se va a extender cuando se produce lo que es el nacimiento. ¿Ya? Por lo menos 10 centímetros, por lo menos. Entonces, estructura histológica, lo que es una mucosa revestida por un epitelio estratificado plano, en este caso es no queratinizado, tiene una lámina propia. La lámina propia, tenemos acá la mucosa de este epitelio estratificado y debajo nomás es lo que se sitúa lo que es la lámina propia. Entonces es un tejido conectivo laxo, tienes abundantes fibras elásticas, tienes vasos sanguíneos, debajo de ellos vas a tener una capa muscular. Acá no hablamos de submucosa, acá de frente vamos de la mucosa hacia lo que es la capa muscular. Es una capa muscular de tipo liso y luego tienes la parte de la adventicia, que es tejido también conectivo, fibras elásticas mucho más gruesas, vasos y músculo estriado en relación del introito para que pueda movilizarse. No sé si conocen los ejercicios de Kegel, eso se hacen a partir de lo que es ese nivel muscular. Entonces tenemos acá en la vagina, varía lo que es con la edad, es un epitelio delgado a nivel de lo que es la fase proliferativa, un epitelio grueso, fase secretora y epitelio delgado posmenopáusica. Acá estamos hablando de todo lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se divide en lo que es fase premenstrual, si ustedes quieren llamarlo, fase menstrual, fase secretora, la ovulación, fase proliferativa, la ovulación y la fase secretora. Entonces, estos cambios van a ver principalmente en la fase proliferativa. Es bastante delgado porque en la fase menstrual tú vas a tener una caída también de parte de lo que es el endometrio. Entonces, tiene que hacerse delgado la zona de la parte vaginal. Y en la secretora, porque están creciendo, ya las glándulas endometriales se hacen más grandes, más distendibles, esto ya es mucho más grueso. Y en la menopausia simplemente es un proceso de atrofia. Es decir, con los años ya no hay secreciones hormonales y esto hace que el epitelio también se haga más delgado. Tiene contenido de glicógeno en momentos más que nada lo que es la ovulación, degradado por lo que son los lactobacilos. Los lactobacilos son la flora normal que tú vas a tener a nivel vaginal. Es como un tipo de protección que deja que el pH bajo impide la infección que se pueda producir por contacto con otras sustancias. Entonces tenemos acá, mencionamos que es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Menciona que tiene bastante glicógeno, por eso es que tú ves el citoplasma transparente, eso es lo que se refiere al glicógeno. Entonces lo ves transparente, obviamente en la parte basal tú vas a tener entre células cúbicas y de ahí vas diferenciándolo a células planas. Entonces tenemos acá la zona del epitelio, esto sería la zona de la lámina propia. Es normal que tengas parte de células inflamatorias, plasmocitos, linfocitos, algún que otro eosinófilo, pero principalmente es una inflamación o células dispersas crónicas, principalmente linfocitos. Lámina propia con tejido conectivo laxo y lo que son vasos sanguíneos. Pasamos a la parte interna, a la zona de lo que es el útero. Estamos viendo acá el canal vaginal y luego tenemos lo que es el cuello uterino, o también llamado lo que es cervix. Lo que está sin contacto con la vagina lo denominamos exocervix y lo que va hacia la parte del canal uterino lo denominamos endocervix. Entonces, este órgano vamos a ver que va a estar de una forma, hemos dicho, esquectocónico, va a estar cubierta por peritoneo, o lo que también conocemos como si fuese una capa serosa, que lo vamos a denominar perimétrico. Entonces, el útero está compuesto por un fondo, un cuerpo, un cuello. El fondo es toda la parte de la cúpula, o sea, la parte superior. Luego tenemos lo que es el cuerpo, o la cavidad en sí, y luego lo que es el cuello uterino. Entonces el útero va a estar compuesto por 3 capas, un endometrio, un miometrio y un perimetrio. Entonces acá vamos a utilizar esta imagen. Toda esta parte del borde que tiene una coloración más pálida, que está cerca de la cavidad, esto es endometrio. Toda esta parte muscular lisa, eso es el miometrio. Y todo lo que es la parte externa, lo que lo cubre, es el perimetrio. Entonces, el endometrio es como decir la mucosa del útero, por eso está cercano a la cavidad. El miometrio, tu capa muscular,
Y lo que es el perimetrio es la capa serosa de tipo externo. Entonces estás viendo acá en la parte superior lo que es el endometrio. El miometrio, toda la forma muscular, y lo que es el perimetrio, obviamente estaría, si está tapizado por una serosa, ¿qué tipo de epitelio tendrá? Simple blanco. Simple, plano, como parte del mesometrio. Entonces, dentro de lo que es el cuello uterino, que hemos dicho que es esto, esta zonita que es del cuello uterino, vamos a tener que es un orificio cervical externo, o lo denominamos OCE. Orificio cervical externo. Es el inicio de lo que es el cuello uterino, por eso tiene esta forma, como si fuese una forma circular, una forma oblongada, etc. Esto es el orificio cervical externo. El orificio cervical externo casi siempre, bueno, siempre está cerrado. Cuando inicia el trabajo de parto está dehiscente un dedo, es decir, tú puedes meter un dedo, y cuando ya termina, todo está completa la gestante, son 10 centímetros. Entonces está revestido hacia la parte externa por lo que es el exocervix, un epitelio plano estratificado, no queratinizado, porque está en la continuación de lo que es la parte de la vagina y es el mismo epitelio. Luego tenemos el endocervix, es un epitelio simple cilíndrico, ¿ya? Con un aspecto de forma de pliegues. Y luego tenemos lo que es la unión escamocolumnar, es decir, la unión entre lo que es el exocervix y el endocervix. Mejor en esta imagen. Entonces, si tú ves, cuando tú vas a realizar la observación de la cavidad vaginal en la mujer, vas a utilizar el espéculo. Entonces, cuando abres con el espéculo que tiene una forma de la boca de un pato, vas a abrir y esto es lo que te vas a observar tú, de lo que es el orificio cervical externo. Así, tal cual como está la imagen, tal cual lo observas. Entonces, todo lo que está esta zona es la zona del exocervix. Todo esto es exocervix. Ya cuando ingresas, obviamente ya será la parte del endocervix. Entonces, el exocervix tiene este epitelio que hemos mencionado, la continuación de la cavidad vaginal. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Puedes ver algunas formaciones quísticas, como son los quistes de Nabot. Son formaciones quísticas propias que va a tener la parte de lo que es el orificio o lo que es el exocervix, que son como glándulas que se han formado ahí, que estos se pueden inflamar si hay procesos infecciosos. Hacia la parte superior tenemos lo que es el endocervix, que tenía un epitelio ¿de qué tipo? Simple cilíndrico. Estamos hablando de endocervix. Es un epitelio simple cilíndrico. Vamos a acercar la imagen. Miren, en forma de pliegues, todos estos son las glándulas endocervicales, junto con lo que es parte del epitelio simple cilíndrico. Entonces, esto es casi la zona entre el exo y el endo, sería la unión escamo-columnar. Escamo porque es epitelio plano y columnar porque es el epitelio cilíndrico. Por eso hablamos unión escamo-columnar. Entonces, por eso hablamos, esto es el exocervix, mira tu epitelio plano estratificado, debajo siempre vas a tener tu lámina propia con tejido conectivo laxo, fibroblastos, fibras de colágeno. Y esto es el endocervix. Toda esta, la parte externa, está formado por este epitelio simple cilíndrico, como si en forma de pliegues. Y hacia la parte más interna tienes lo que son las glándulas cervicales, como parte de la mucosa del endocervix. Vamos a ver acá, igualmente tenemos lo que son las glándulas endocervicales, acá aparte de lo que es el epitelio simple cilíndrico, y hacia la capa muscular, que sería, ¿qué tipo de tejido muscular? Liso. Liso, tejido muscular liso, lo llaman como entrelazado, desordenado, no tiene un patrón como los otros tipos de órganos. Y esta es la unión escamocolumnar, la unión, ¿qué zona sería? ¿Exo o endo? ¿Qué epitelio es? Pero sí es ambos. ¿Qué epitelio es este? Es estratificado, plano, no queratinizado. Esto es exocervix. Y esto recibes endocervix. Es un simple cilíndrico, una sola capita de células cilíndricas. Esto es la zona del endocervix. Siempre pregunta examen. Entonces, dentro de lo que es el ciclo menstrual, vamos a tener las fases que hemos mencionado.
primero la fase menstrual, proliferativa, ovulatoria, secretora y premenstrual. Entonces la fase menstrual, lo normal, el promedio que tiene que durar es 1 a 3, máximo 5 días. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que es el endometrio? Hay que recordar también que hay dos tipos de endometrio, el endometrio basal y el endometrio funcional. Quien se va a desprender, quien va a actuar en todo lo que es el ciclo menstrual, es el endometrio funcional. Entonces, en nivel de lo que es la fase menstrual, va a haber la expulsión del tejido necrótico, la mucosa se va a desintegrar, vas a perder parte de la mucosa, va a haber necrosis, hemorragia y leucocitos. Necrosis nos referimos a la muerte de lo que son las células. Eso es un cambio irreversible, no hay forma de que vuelva a ser normal. Prácticamente todo este tejido muerto se pierde y es expulsado con sangrado, con infiltrado inflamatorio, pero es propio de lo que es este proceso de necrosis o de muerte o la lesión que se ha producido por este ciclo menstrual. Fase proliferativa, esto va a durar aproximadamente entre el día 4 hasta el día 14. Como ya has expulsado tu endometrio, ¿qué tiene que pasar? Tienen que aparecer nuevas glándulas. ¿Ya? Entonces estas glándulas van a ser pequeñas, van a ser usualmente de tipo circular. Cada una de estas glándulas va a estar cubierto por un epitelio simple púbico. Vamos a tener algunas glándulas de aspecto recto, el estroma es lo que va a rodear estas glándulas. Este estroma va a ser amplio, extenso y bastante celular. Es decir, varias celulitas, principalmente linfocitos, van a estar rodeando estas glándulas. Si tiene gran actividad mitótica, porque yo quiero que sigan creciendo nuevas glándulas. ¿Qué se supone que es la mitosis? El crecimiento, el desarrollo de nuevas células. Entonces, yo como quiero que crezcan más, porque yo le he perdido todo en la fase menstrual, hay gran actividad mitótica. Luego hablamos de la fase ovulatoria, del día 14 y 16. Obviamente estamos hablando de esto de un ciclo menstrual regular. El día 14 y 16, la fase ovulatoria, vamos a ver que va a haber una vacuolización subnuclear. Estas glándulas se hacen un poco más grandes y debajo, a nivel de la capa basal, van a ser como un espacio en blanco. La fase secretora, tenemos glándulas más tortuosas. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a ver como si fuese un aspecto de estornillos lo que son las glándulas. Mientras que en la fase proliferativa eran redondas, un poco más alargadas, pero uniformes, aquí las tienes medias tortuosas. Y en la fase secretora, ya yéndose a la fase final, adentro tienes secreción. ¿Qué tipo de secreción? Mucina. Dentro de lo que es la fase premenstrual, entonces ya llegaste a los 25 días premenstruales, donde se va a iniciar otra vez la menstruación. Pero ¿qué va a pasar aquí? A nivel de lo que es el útero, tú tienes lo que son las arterias espirales. Estas arterias espirales se van a empezar a contraer, lo que va a generar isquemia. La isquemia es el término que utilizamos a lo que es falta de flujo sanguíneo, que puede ser producido por falta de oxígeno o que la sangre no esté llegando por alguna alteración en las arterias. Entonces, como las arterias se han doblado, se están contrayendo, ¿qué pasa? No llega sangre. Como no llega sangre, empieza a hacer la necrosis a nivel de lo que es el endometrio. ¿Ya? Por lo tanto, como ya no llega sangre, todo este epitelio de lo que es el endometrio funcional ya no le llega sangre, por lo tanto se muere. Y luego vuelve a pasar lo que es la fase menstrual. Obviamente, entonces ya terminamos con lo que son los 28 días. Esto es como es un ciclo menstrual regular, pero obviamente hay alteraciones que pueden generar que los ciclos ya no sean de 28, sean más cortos o sean más largos. Entonces vamos a ver que van a actuar diferentes zonas. Va a actuar el ovario, va a actuar obviamente a nivel de lo que es secreción de hormonas, a nivel de lo que es la hipófisis y a nivel obviamente de lo que es el útero. Entonces tenemos lo que es la fase menstrual, es la fase de iniciación, donde se está produciendo la necrosis con el sangrado y con lo que es la inflamación, donde todas las hormonas, es decir, están en stand-by, todas quietas, ahí no pasó nada. Luego tenemos lo que es la fase proliferativa, o también llamada estrogénica, porque hay aumento de estrógenos. ¿Y qué está pasando? También vamos a ver el desarrollo a nivel de lo que es el ovario, que lo vamos a ver a continuación. Luego tenemos lo que es la fase ovulatoria. Dijimos entre el día más o menos 14 a 16, pero predominantemente el día 14. Acá tenemos un pico asociado a lo que es la hipófisis.
de FSH y LH. ¿Quién? Hipófisis anterior, hipófisis posterior. Hipófisis anterior o adeno. Porque si recuerdan, la neurohipófisis es lo que produce oxitocina y vasopresina o hormona antidiurética. Entonces aquí actúa la hipófisis anterior haciendo picos de FSH y LH porque se supone que la fase ovulatoria se desarrolla para que pueda crear un nuevo ser. ¿No se ha creado un nuevo ser? Bueno, tenemos lo que es la fase secretora, donde también es llamada progestágena, porque hay aumento de progesterona. Y acá vamos a ver ya degeneración a nivel de lo que son el folículo ovárico. Hay que recordar que en la fase ovulatoria tú vas a tener la presencia del folículo maduro o también llamado folículo de Graf. Entonces tenemos acá las imágenes histológicas de lo que es la fase menstrual, cómo debería estar el endometrio disgregado, desordenado, con lo que es hemorragia, zonas de necrosis, todo lo ves con sangre e inflamación. Fase proliferativa, como dijimos que estaban las glándulas redondas y pequeñas. Esto es una fase proliferativa. Podéis tener algunas más grandes. ¿Y cómo es el estroma? Abundante o el estroma denso. No ves muchas glándulas porque recién están creciendo a partir de lo que es la fase menstrual. Fase secretora, ¿cómo se verían? Tortuosas, como si fuesen tornillos, miren este aspecto más ondulado, y con secreciones hacia la parte interna, que eran secreciones de mucina. El estroma ya no lo ves tan abundante como era en la fase proliferativa. Pasamos a lo que es el ovario. Vamos a ver que este es un órgano endocrino, productor de estrógenos y progesterona. Le va a apoyar hacia lo que es la secreción principalmente de lo que es la hipófisis, pero el ovario genera principalmente estrógenos y progesterona. La medida usual del ovario es de 3 por 1.5 por 1. Si ustedes van a ver lo que es el útero, tenemos acá lo que es el útero en forma cónica, tenemos lo que son los anexos y lo que son los ovarios. Si tú visualizas el ovario, es que estás hacia la parte posterior. Entonces, por lo tanto, esto sería ovario derecho y esto sería ovario izquierdo. Cuando tú no lo visualizas es porque estás viendo desde la visión anterior. Entonces, este va a tener un recubrimiento externo, o sea, cada ovario va a estar tapizado por un epitelio cúbico simple, o sea, hacia la parte externa. Y vas a tener tres zonas principales: el ilio, la médula y la corteza. En el ilio, que es casi la parte medial, vamos a tener células iliares que tienen un citoplasma granular, es decir, son estas células. Citoplasma granular, como si tuviese secreción hacia la parte interna, núcleos redondos, y estos van a secretar andrógenos. Entonces, que la parte de lo que es el aparato reproductor femenino es el más completo, secretas estrógenos, progestágenos y hasta hormonas sexuales parte masculinas que son los andrógenos. Entonces, a nivel de lo que es la médula, que es la parte ya central, la parte iliar es esta zona, vamos a tener que es un tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, parte estromal casi, está compuesto más de estrógeno. La corteza es la parte más externa, así como hemos visto en todos los órganos. Esto es la corteza y es donde se van a desarrollar lo que son los folículos ováricos. Entonces, ¿cómo he dicho de qué está tapizado el ovario? Todo esto es su tapiz. ¿De qué está tapizado? ¿Qué tipo de epitelio? Epitelio cúbico simple. Simple cúbico, no simple plano, simple cúbico. Entonces vamos a hablar de todo lo que son los folículos ováricos, productores de gametos obviamente femeninos. A partir de ellos es donde se va a generar todo el proceso del desarrollo embrionario. Entonces es un soporte estructural de lo que son los óvulos, da origen a lo que es la teca interna, teca externa, que lo vamos a hablar ahorita, y lo que es principalmente secreta estrógeno. Entonces, ¿quién secretaba andrógenos? Las células iliares. ¿Y quién secreta estrógeno? Los ovarios. Entonces acá tenemos las diferentes fases de lo que es un folículo, que lo vamos a estudiar uno por uno. Folículo primordial. Es el primerito que va a aparecer. Y este tiene una sola capa
de células foliculares planas. Vemos acá, una sola capita, son células foliculares planas. Hacia la parte interna tú vas a tener lo que es el citoplasma, tú vas a tener el núcleo de lo que es este folículo primordial, que obviamente a nivel del citoplasma tú vas a tener lo que es retículo plasmático rugoso, aparato de Golgi, etc. Y obviamente en el centro, como si fuese el núcleo, es lo que llamamos ovocito. Puede haber otros, lo que son los cuerpos de Balbiani, que son todo el cúmulo que se va a desarrollar de lo que son las organelas. Si tenemos la imagen histológica aquí, mire, es un epitelio simple, plano, la zona del núcleo, lo que es la zona del ovocito, y tiene este aspecto medio granular. Luego hablamos del folículo primario. Si teníamos primero células planas, ahora tenemos cúbicas. Esa es la diferencia. El primordial, simple plano, el primario simple cúbico. Entonces ya estamos haciendo el desarrollo de este tipo de folículo. Igual en la parte central, en lo que son los ovocitos, va creciendo y ya va generando lo que es una especie de una zona de diferenciación entre lo que es el ovocito y las células foliculares, que lo vamos a denominar zona pelúcida. Entonces, como es un reborde, una separación, eso es la zona pelúcida. La zona pelúcida va a estar compuesto por 4 glicoproteínas, entre las cuales de la 1 y 2 es para la unión al segmento ecuatorial de la cabeza del espermatozoides, y el 3 y 4 receptores de unión. Entonces volvemos a ver acá la imagen, ya no es simple plano, ya es un epitelio simple cúbico. Y este borde sería lo que es la zona pelúcida, y esto sigue siendo el ovocito, y hacia la parte interna sigue extendiendo un citoplasma con organelas o los cuerpos de Balbiani. Luego hablamos de un folículo primario avanzado. Entonces, si el primario simplemente era de planas a cúbicas, aquí se comienza a estratificar. Ya ves varias capas. Y acá ya no la vamos a denominar células foliculares, sino la vamos a denominar capa granulosa. Entonces, ya la formación de esta capa granulosa, vamos a ver también la formación de lo que es la teca folicular. La teca folicular es hacia la parte externa. Entonces tenemos acá ovocito. ¿Cómo se llama este reborde? Zona pelúcida. Y esto sería la capa granulosa, y lo externo ya es la zona de la teca folicular, que se va a dividir en dos. Teca interna, que son células cúbicas, receptores, productoras de esteroides, productoras de LH. ¿Qué es la LH? Hormona luteinizante. Y luego la teca externa, que eso está formado por tejido conjuntivo. Eso quiere decir, lo que está pegadito a lo que es la zona más externa de la capa de la granulosa tiene un epitelio de células cúbicas, es parte de este reborde. Y luego lo más externo es que tiene estas células de tejido conjuntivo, es decir, vas a ver parte de lo que son los fibroblastos. Pues acá vemos ya la imagen del primario avanzado. Sigues viendo el ovocito, sigues viendo el citoplasma, la zona pelúcida, la capa de la granulosa, y estás viendo lo que es la zona de la teca. Entonces, luego tenemos lo que es el folículo secundario. Acá ya hay más capas de la célula de la granulosa. Mientras que en el anterior casi formaba de 3 a 5 capas, aquí ya tenemos una proliferación mucho mayor de lo que es la capa de la granulosa. Hay factores de crecimiento folicular, también de los ovocitos, la hormona folículo estimulante, factores de crecimiento, iones, principalmente lo que es el calcio. Acá ya vamos a hablar, como esto es la capa granulosa, este estrato va a estar vida de 6 a 12 capas. El anterior lo hemos hecho solamente de 3 a 5 aproximadamente, y este folículo secundario ya tiene 6 a 12 capas. Y ya se comienza a formar lo que denominamos antro. Es como un espacio donde vamos a tener que este se va a llenar de líquido folicular, que van a ser producidas por lo que son las células foliculares, que ahora están formando lo que es una capa granulosa mucho más extensa. Vamos a también tener lo que son los cuerpos de Cal-Exner, que son secretados por igual estas células de la granulosa. Vamos a ver que contienen hialuronato y parte de lo que son los proteoglicanos. Entonces tenemos igualmente, esto sigue siendo el ovocito, el estrato granuloso, la capa granulosa de 6 a 12 capas, la zona antral con el líquido folicular. Estamos viendo lo que es parte de lo que es la teca interna y la teca externa. Miren, acá se ve mucho mejor.
separación que nos da el aspecto de estas células cúbicas de la teca interna y del tejido conjuntivo como fibroblastos de la teca externa. Luego hablamos de lo que es el folículo maduro de Graf, les decimos que está presente durante la ovulación. Esto ya es un mayor tamaño, 10 milímetros, el antro ya tiene más líquido folicular, que va a contener lo que es el ovocito y parte de lo que es el cúmulo óforo, que son las células de la granulosa que todavía quedan pegadas hacia la zona de lo que es el ovocito. Entonces es fácil de identificar a nivel de la parte histológica porque vas a ver un centro de lo que es un contenido líquido y lo que es un ovocito un poco más pequeño con el cúmulo óforo alrededor de este. El estrato granuloso, como está extendido, se hace un poco más pequeño y siempre vas a tener lo que son las células de la teca. Luego hablamos de lo que es el cuerpo lúteo. Entonces, como ya este ovocito no ha sido fecundado, vamos a tener lo que es el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a estar formado por lo que son las células granulosas y las células de la teca que han quedado ya a nivel de lo que es el folículo de Graf. Tiene un aspecto de lo que son pliegues, que son estas estructuras. Vamos a ver que a la zona central se va a producir lo que es hemorragia, por lo tanto tú lo vas a ver de un color bastante rojizo. Estas células de la granulosa y la teca se van a diferenciar en células lúteas porque estamos hablando ya de cuerpo lúteo, tanto lúteas granulosas y lúteas de la teca porque son las células que han quedado remanentes. Lo conocemos como este proceso de luteinización. Entonces tenemos luteínicas de la granulosa y luteínicas de lo que es la teca. Más o menos esta capa va a medir 30 micras, está ubicado a nivel de lo que es el centro, el 80% del cuerpo lúteo y sintetiza estrógenos, progesterona e inhibina. Y la de la teca va a estar obviamente hacia la periferia porque siempre ha sido su localización, constituye solamente el 20% y esto es secreción de andrógenos y progesterona. Entonces, si la fecundación y la implantación no ha ocurrido, el cuerpo lúteo va a aparecer activo durante 10 días. Entonces, vemos acá la imagen, células de la granulosa, entonces va a tener este aspecto redondo, hacia el centro van a estar lo que son las células de la granulosa y hacia la parte externa todo lo que es células de la teca. Entonces ya han pasado estos 10 días, obviamente no ha habido fecundación, no ha habido ovulación, no ha habido el proceso de desarrollo. Por lo tanto, como no hay la hormona HCG, que es la que le va a dar el crecimiento cuando ya uno quede embarazada, vamos a ver que van a disminuir progestágenos, estrógenos, se va a degenerar, obviamente estos 10 días posteriores, y va a tener este aspecto rosado, porque se va a llenar prácticamente lo que es lípidos, y esto se va a convertir en un aspecto de cicatriz. Entonces acá tenemos lo que era el cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo, ¿de qué estaba formado? De células de la granulosa y células de la teca, en el proceso de luteinización. Entonces, como ya no se ha producido no se ha producido la fecundación, se va a hacer más pequeñito, es como si se va a cicatrizar, y esto es lo que es el cuerpo albicans. Es como si fuese una cicatriz que está dejando este cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tú lo ves de un color amarillo porque la parte de lo que son las células de la granulosa tienen este color, y ya cuando vamos a hacer el cuerpo albicans tiene color blanco como una típica cicatriz. Entonces lo ven de este aspecto. Luego vamos a hablar de lo que son las trompas uterinas. Aquí obviamente tenemos lo que es una estructura tubular y va a estar formado por varias partes. Primero la parte de lo que son las fimbrias, las que van a estar en contacto con lo que son los ovarios. Luego tenemos la zona del infundíbulo, la zona de la ampolla, la zona del istmo y la periinfundibular, que va a estar pegada hacia lo que es el cuerpo uterino. ¿Cuánto mide aproximadamente las trompas? De 4 a 12 centímetros de longitud. Tiene una capa muscular igualmente, como conocemos, circular interna y longitudinal externa. Dos tipos de células, ciliadas y no ciliadas, o también en aspecto de tachuela, o si ustedes quieren también le llaman células secretoras. Varían de acuerdo al ciclo, de acuerdo al periodo también ovulatorio. Entonces
tenemos acá el aspecto. ¿Qué tipo de epitelio tenían las trompas uterinas? Simple, cilíndrico, ciliado. Eso es el simple, cilíndrico, ciliado, porque son las células más abundantes que tú vas a encontrar en la trompa uterina. ¿Cuáles eran las otras células? Las No ciliadas en tachuela o secreto. Entonces tienes tu capa mucosa, la segunda capa es la capa muscular. ¿De qué está compuesta la capa muscular? De cile, circular interna y longitudinales. Y hacia la parte externa tú vas a tener lo que es la capa serosa. Vemos acá la imagen, las células ciliadas y lo que son las células secretorias. Ciliadas obviamente tú vas a ver cilios. Las secretoras no tienen cilios, tienen este aspecto en tachuela, como núcleos bastante redondos y prominentes. Y debajo obviamente siempre vas a tener la lámina propia que tiene tejido conectivo laxo. Capa serosa, obviamente vas a tener parte de vasos sanguíneos, tejido conectivo, fibroblastos, etc. Placenta. Dentro de lo que es la placenta vamos a ver que el feto en desarrollo es mantenido por lo que es la placenta. ¿De qué va a estar compuesta? Una porción fetal que denominamos corio y una porción materna que denominamos deciduo. Entonces tú tienes lo que es el aspecto de la placenta, que es una bolsita. La parte fetal es la parte que va hacia el centro, la parte conformada por lo que es el corio. Obviamente acá tienes tu feto, y esto es el corio, y la parte externa, la que se pega al útero, eso es la decidua. Entonces, el sistema circulatorio de la placenta se desarrolla después del día 9 de lo que es la fecundación. Hay lagunas de unas células especializadas que se denominan trofoblásticas, citotrofoblásticas y lo que es las sincitiotrofoblásticas. Las citotrofoblásticas son las más internas y las sincitiotrofoblásticas son las más externas. Proliferación del citotrofoblasto, crecimiento del mesodermo coriónico, es decir, el que está pegado a lo que es el feto, y desarrollo de lo que son los vasos sanguíneos. Y esto va a generar lo que son las vellosidades coriónicas, que es la composición principal de todo lo que es la placenta. Dentro de lo que son las vellosidades tenemos primarias, secundarias y terciarias. Pero esto no se refiere a la primer, segundo y tercer trimestre, no. Se refiere al desarrollo inicial de lo que es la placenta. Las primarias van a formar rápidamente lo que es el citotrofoblasto para la generación de estas vellosidades. Aparecen durante el día 11 y 13 del desarrollo embrionario. Es decir, durante el día 11, si has quedado embarazada, tú ya tienes placenta, ya estás comenzando a desarrollar placenta. Secundario, vamos a tener lo que es ya un mesénquima mucho más grueso, ya la capa interna que hemos dicho que es citotrofoblasto, y la capa externa, sincitotrofoblasto. A partir de lo que es el día 16, ya hay una proliferación un poco mayor de lo que son los vasos sanguíneos y también en parte del tejido conectivo laxo. Y la terciaria es al final de la tercera semana, desde el inicio de lo que es la fecundación, es decir, prácticamente llegando al mes. Aquí ya aparecen vasos sanguíneos en mayor cantidad, mayor proliferación junto al tejido conjuntivo. Entonces acá vemos la imagen, vellosidades coriónicas primarias. Hemos hecho el desarrollo inicial de lo que es el citotrofoblasto, entre el día 11 y 16. Las vellosidades coriónicas secundarias, mayor proliferación de tejido conectivo y al inicio de la aparición de vasos sanguíneos con lo que es el día 16. Y a la tercera semana ya tú tienes mayor proliferación de vasos sanguíneos, parte del tejido conjuntivo, tienes también el citotrofoblasto y sincitotrofoblasto y tienes unas células especializadas que serían los macrófagos de la placenta. Estas se denominan células de Hoff-Bauer. Así como en el hígado, ¿qué células eran? Células de Kupffer, y en la placenta son las células de Hoff-Bauer. Igualito, fagocitosis, protectores de inflamación, etcétera, asociados netamente a lo que es la placenta. Mientras el embarazo esté más avanzado, los vasos sanguíneos se hacen mucho más grandes, mucho más dilatados. Pero obviamente a partir del tercer trimestre, tercera semana, ya tienes unas vellosidades de tipo terciarias. Entonces, estas son las vellosidades
cavidades coriónicas. Estas separaciones como pequeñas formaciones en aspecto de isla. Entonces, si estamos hacia la parte de lo que es la cara fetal, que es corium a decidua, Corión. corio, y hacia la parte de lo que es pegada a la placenta, deciduo. Tienes esta parte de lo que es el tejido conjuntivo. Acá están pegados también parte de lo que son las células del citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Entonces tenemos acá parte de las células, estas serían entre lo que son secundarias, porque ¿qué cosa teníamos en las secundarias? Mayor tejido conjuntivo, tenemos células del cito y citotrofoblasto. Y cuando ya aparecían vasos sanguíneos, porque acá tenemos hematíes, eran terciarias. A nivel hormonal, las principales son dos, que ustedes tienen que recordar porque siempre vienen en el examen. La gonadotrofina coriónica humana, ya estoy dando varias preguntas, ya, por lo menos 0,2. Somatotrofina coriónica humana y gonadotrofina. La principal es la gonadotrofina. ¿Qué pides a una gestante o si estás sospechando de gestación? Beta-HCG. Beta-HCG. Esto es prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque la placenta ya desde el día 11 ya te está produciendo este tipo de hormonas. Por eso que ya desde el doctora no me viene hace 2 semanas, ya es para decir que podemos localizar lo que es la beta-HCG. ¿Para qué sirve? Mira, implantación y mantenimiento del embarazo. Si está embarazada, sí o sí tiene que salir positivo. Tenemos beta-HCG cuantitativo y cualitativo. Lo que le venden en la farmacia es el cualitativo. Solo te va a salir positivo o negativo. Mientras que el cuantitativo sí te va a dosar cuánto exactamente en qué mes de gestación vas. La somatotrofina coriónica humana es sintetizada por el sincitotrofoblasto. Esta le da la capacidad de promover el crecimiento, regular el metabolismo del feto, de lo que es la glucosa, y estimular a nivel de lo que es la mama para que inicien el crecimiento de los ductos, para que esté listo ya con el nacimiento del bebé. Entonces también muy importante estas dos, porque la primera va a la generación de la implantación principal, mientras que la segunda ya va a promover lo que es el crecimiento. Luego tenemos las otras que son la somatomerina, factor de crecimiento endotelial, relaxina, leptina, pero esto ya son sustancias anexas que le van a dar parte de nutrición, parte de crecimiento de masa endotelio, pero las más importantes son estas dos, porque si no existe, obviamente ya no hay crecimiento. Ya para terminar, pasamos a lo que son las glándulas mamarias. Entonces las glándulas mamarias van a aumentar de tamaño, obviamente, durante el desarrollo de lo que es la mujer. Y se evalúa con escalas especiales. Las escalas de Tanner, la denominamos. Tú evalúes a un niño, tienes que evaluar a escala de Tanner. Entonces esta escala nos va a decir cómo es que se forma la aureola del pezón y cómo va creciendo lo que es la mama. Entonces, obviamente va a haber una proliferación de tejido adiposo interlobulillar, es decir, entre lo que son los lobulillos mamarios. Las glándulas mamarias permanecen inactivas, obviamente, hasta lo que es el embarazo. El inicio de secreción ocurre inmediatamente. Nació el bebé, pones al bebé en el pezón, inmediatamente comienza a producir leche. Entonces, después del nacimiento, inducido por lo que es la prolactina. Y la primera leche se denomina calostro. Esta es la primera leche que la madre va a soltar de la mama, es el calostro. Entonces tenemos acá la imagen, obviamente hacia la parte externa tenemos lo que es el pezón, luego tenemos lo que es la aureola y hacia la parte interna tenemos lo que es el conducto galactóforo, los senos galactóforos que van a estar acumulando parte de lo que es la leche, y la parte ya lo que son los globulillos, de lo que son las glándulas, o también llamados acinos mamarios. Y todo va a estar rodeado de tejido adiposo. ¿Y qué es esto lo que está detrás de la mama? El pectoral mayor. Músculo pectoral. ¿Ya? Entonces la mama inactiva va a estar compuesto por 15 a 20 lóbulos irregulares. Bueno, cuando se le han puesto los implantes detrás del músculo, eso es imposible. ¿Cómo le van a poner el implante mamario detrás del músculo si el músculo está muy atrás de la mama? Entonces tenemos acá la glándula mamaria, hemos hablado de lo que
son los lóbulos, que se van a dividir en lo que son lobulillos y las unidades lobulillares del conducto terminal. Es como decir la unidad principal, la unidad que va a estar formando lo que es la glándula mamaria. Vas a tener ligamentos de Cooper que se van a unir a lo que es la dermis para darle esta sostenibilidad a lo que es parte de la mama. Cada glándula termina en lo que es el conducto galactóforo, pero antes de eso tenemos lo que son los senos galactóforos, lo que es el mantenimiento, y a lo que es el conducto que va a desembocar a nivel de lo que es el peso. ¿Y qué tipo de epitelio tendrá el peso? Cúbico. No creo que Es piel. Ah, ya. Estratificado, plano, queratinizado. Queratinizado. Es piel. Entonces, igualito vas a tener un epitelio típico del área. Debajo de la aureola hemos mencionado esta dilatación que son los senos galactóforos, y los conductos están tapizados al igual porque está la salida de lo que es la piel, plano, estratificado, queratinizado. Es piel. No hay duda en lo que es parte de lo que es el epitelio. Obviamente no tiene tantos estratos como veríamos en otras zonas, pero igual sigue siendo estratificado. Basta que tenga más de una capa, ya es estratificado. Entonces la epidermis de lo que es el pezón y la aureola está muy pigmentada y lo que es arrugada. Tienes el epitelio plano estratificado y no hecho el queratinizado. Es bien. Mientras es el desarrollo de la mujer, va aumentando lo que es la pigmentación. En lo que es menores de edad es una pigmentación marrón clara, y a pacientes adultas es más marrón más oscuro. Debajo de las aureolas vas a tener glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, glándulas modificadas que van a ser a nivel de lo que es el pezón, perdón, la aureola tiene como pequeños granitos, que son pequeñas glándulas modificadas, que son las glándulas de Montgomery. Montgomery. En lo que son los lobulillos mamarios, hablamos de la unidad lobulillar del conducto terminal. Es el acúmulo de todos estos pequeños lobulillos, o también llamados lo que son acinos, o también llamados lo que son alveolos. Obviamente son pequeños cuando a nivel de lo que es el lactante, y ya son inactivos, o son conductos terminales con más estroma cuando son inactivas. Estructuras, hablamos de conductos terminales durante el embarazo y el parto. Se van a diferenciar entre estos alveolos, pero de tipo funcional, porque ya tienen que ser la función de la secreción de la leche. Conducto colector transporta lo que son las secreciones a lo que es el conducto galactóforo. El estroma es lo que está alrededor de lo que son estas acinos o lobulillos, que es tejido conectivo laxo. Y tenemos células epiteliales glandulares que van a revestir todo lo que son parte de lo que son los cúbicos. Los conductos tienen más un epitelio entre cúbico a cilíndrico. Y debajo de todo, o sea, todas estas glandulitas que están formando por estos lobulillos o estos acinos, van a tener debajo de esto lo que son células mioepiteliales, que es como decir sus células basales, que van a estar a nivel de lo que es esta formación glandular, esta forma acinos. Acá lo vamos a ver mucho mejor. Entonces todo esto, la formación de todo un acino, un alveolo, va a ser llamado lo que es una unidad lobulillar del conducto terminal. Y luego esto está formado por cada uno de los alveolos. Entonces cada una de estas unidades, lo que son los alveolos o lo que son los acinos, mencionábamos que tiene un epitelio a predominio cúbico, en algunos casos cilíndrico, pero casi siempre es un simple cúbico. Y debajo de esto es lo que tienes las células mioepiteliales, sus células basales, y esto va a estar sobre una lámina basal como todas las células tienen. Todo lo demás que está alrededor es parte del estroma, y el estroma hablábamos de su tejido conjuntivo, es decir, parte de lo que son fibroblastos, parte de lo que es colágeno. Y esa es la parte más externa, sigues teniendo más tejido conjuntivo y tienes abundante tejido adiposo. Entonces, una mama inactiva vas a tener, obviamente, estas unidades lobulillares terminales escasas, más tejido conectivo, tejido conjuntivo. Volvemos a ver acá la imagen de este epitelio simple cúbico, debajo tus células mioepiteliales y lo que es tu lámina basal. Todo lo demás que está rodeando es parte de lo que son fibroblastos. Entonces, componentes glandulares escasos. Cuando ya inicia el proceso de gestación, ya hemos hablado de la somatotropina coriónica humana, decíamos que generaba o inducía el crecimiento y proliferación de lo que es la mama. Acá ya vamos a tener en el embarazo. ¿Qué cantidad
de alvéolos, qué cantidad de ácidos se forman durante lo que es ya el embarazo. Obviamente para poder producir o secretar lo que es la leche. Entonces hablamos ya para terminar, mamas del primer trimestre. Acá sí hablamos primer, segundo y tercer trimestre, a diferencia de la placenta que hablábamos primarias, secundarias y terciarias. Pero acá sí hablamos de trimestres. En gestación tú te vas a basar en trimestres. Es decir, utilizamos del primer al tercer mes de gestación, del cuarto al séptimo mes y luego del séptimo al noveno mes prácticamente. Entonces vemos en lo que es el primer trimestre el alargamiento de la ramificación de los conductillos, más células epiteliales, miepiteliales, es decir, más producción de alvéolos, más producción de ácidos mamarios. Segundo trimestre vamos a ver la diferenciación de estos alvéolos, es decir, se van a como una especie de ramificar para ir o llegar hacia lo que son los conductillos terminales. Proliferación de glándulas sigue variando en desarrollo, aumento obviamente del volumen mamario. Tercer trimestre, maduración ya de estos alvéolos, ya las glandulares se tornan más cúbicas, sus núcleos ya se ubican hacia lo que es la superficie celular basal, y hay una hipertrofia de lo que son las células secretoras para lo que es producción y secreción a nivel de lo que son los alvéolos. Entonces ya el tercer trimestre tienes un aumento obviamente grande de lo que son las mamas, porque tienes ya esta mama activa, con ya la generación de estas glándulas que ya tienen el aspecto mucho más cúbico, tienen mayor acercamiento a lo que es una hipertrofia, es decir, ser mucho más grande lo que son las células secretoras, generando el aumento también del tamaño a nivel de lo que son las mamas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, preguntar. A ver, Sayuri. ¿Está? A ver, ¿qué tipo de epitelio tiene el exocervix? Exocervix, ¿qué tipo de epitelio tiene? Ciliado no es, exocervix. ¿Dónde está el exocervix? En el cuello uterino. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Si está cercano a lo que es la vagina, ¿qué tipo de epitelio es? Epitelio estratificado plano. Estratificado, plano, No queratinizado. Pavel, ¿qué tipo de epitelio tiene el endocervix? Simple cilíndrico. No, acá mira, se mira a tu compañero. Como a Marx le va a poner otro. ¿Cilíndrico qué? ¿Estratificado? Simple. 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 Ya. A ver, seguimos. Renato. A ver, Renato. ¿Cómo está el endometrio en lo que es la fase menstrual? ¿Está normal? ¿Está necrótico? Necrótico. ¿Cómo está en la fase menstrual? Está como dijo, está necrótico, está muerto, por eso hay sangrado, por eso la mujer sangra varios días. Ya, a ver, Valentina, ¿qué hormona se aumenta en la fase secretoria? No, estrógeno es en polihidración. ¿Qué hormona es? ¿El estrógeno o la progesterona? Por eso, en la proliferación es Progesterona. Eso también llamamos fase secretora o proges. A ver, Bianca. A ver, ¿cuál es la fase del folículo ovárico durante la ovulación? ¿Es primario, primordial, secundario, maduro de Graf, cuerpo lúteo, cuerpo albicans? ¿Cuál encuentras tú en la ovulación? ¿El folículo maduro o el de Graf? Eso es lo que tú vas a encontrar durante la ovulación. Seguimos. Ariana Aliaga. Ariana. A ver, Ariana. ¿Cuándo
¿Cuándo se produce lo que es el cuerpo albicans? Perfecto. ¿Cuántos días después si no ha habido ya la ovulación o fecundación? 10 días después. Perfecto. Franz Lizárraga. Durante lo que es el desarrollo de la placenta, ¿cuáles las dos hormonas principales para el mantenimiento de esta? La HSG y la HSS. La beta HCG o la hormona coriónica gonadotrofina coriónica humana y la otra que es la somatotrofina coriónica humana. Las dos principales. Molleda, Brian. ¿Cómo describirías tú la placenta del terciaria, la placenta terciaria? ¿Qué cosa más tiene que no tienen las otras dos? Se lo digo al... Bueno. ¿Qué más tiene la terciaria, la placenta terciaria? Se lo digo al... Se lo digo al... Se lo digo. Gold power. Estamos hablando placenta. Entonces mama es otra cosa. Placenta terciaria. Vasos sanguíneos. ¿Tienes más vasos sanguíneos? Y también serían los macrófagos Claro, están especializados. presentes los macrófagos o las células de Hoff, Gold power. a diferencia de los otros, de la secundaria o la primaria. Smith Zacarías, dentro de lo que es la mama, ¿qué características tiene la mama activa? Glándula mamaria activa. ¿Hay más o menos lobulina?